Estamos grabando. Ya. Oye, bueno, primero que todo, darles la más cordial bienvenida a esta clase abierta que tenemos el día de hoy. Que responde a un ciclo de charlas que estamos organizando en el Magíster, con el fin un poquito de promocionarlo, que lo conozcan, digamos. Eh, y básicamente todas las charlas que vamos a organizar tienen que ver con temáticas que en el programa se tocan. Primero presentarme, mi nombre es Harold Contreras, soy académico en finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Además, tengo el privilegio, por no sé cuánto tiempo, espero que unos años más, de ser el director de este magíster en Información Financiera Contable. Y bueno, hoy día vamos a abordar una temática que probablemente está transformando el mundo financiero, la práctica financiera en general y de alguna manera igual el rol que tenemos nosotros los que estamos en el área financiero contable. La aplicación de la inteligencia artificial, básicamente en la gestión de riesgo. No es solo, creo yo, una tendencia, sino que hoy en día ya está siendo una realidad en muchas corporaciones, sobre todo en el área financiera, pero no está ajena tampoco al mundo corporativo no financiero. La gestión de riesgos es un tema transversal en el programa. Y quiero ejemplificarles eso con solo mostrarles la malla del programa. Fíjense que tenemos varios cursos del área financiera y probablemente de alguna manera, o sea, no probablemente, en estos cursos en general se toca desde distintos enfoques en la gestión de riesgos. Desde los cursos de finanzas, tenemos un curso de gestión de riesgo, control de riesgo, el curso de contabilidad de derivados y cobertura, y además los cursos que apoyan justamente con herramienta analítica la gestión de riesgos financieros, como los cursos de análisis de datos. Entonces, son temáticas que de alguna manera tocamos en el programa y que tienden a proveer una formación mucho más profunda hacia el egresado del programa. Eh, Nos dejamos bastante, creo yo, preparados en esas temáticas para enfrentar desafíos bien relevantes que hoy día se están observando en la realidad financiera a nivel global. Así que bueno, sin más que decir, nada más que dejarlos invitados a que disfruten un poco la charla de Diego. Les presento a Diego Beas, que trabaja como analista de investigación o Research Analyst en la CMF. Un egresado de la facultad, es ingeniero en información y control de gestión de la facultad, pero también tiene un magíster de finanzas y tiene un MC en Operation Research and Risk en Edimburgo, en Escocia. Así que tiene harta experiencia en la temática, ha estado trabajando, como él bien les dijo antes los que estaban conectados, él tiene documentos de trabajo publicados en la CMF en relación a esta y a otras temáticas, sobre todo en análisis de datos, en la aplicación de inteligencia artificial. Así que, nada, pues, claramente es el hombre indicado para hablarnos de estos temas, así que los dejo con él. Diego, tienes la palabra. Adelante, pues. Muchas gracias, Harold. Permíteme primero compartir. Estaba mostrando, ¿cierto? La diapositiva. Sí, ahí sí, Ahí se ve, ¿cierto? sí, ahí se ve. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Te agradezco, Harold, la invitación. Siempre es un placer para uno como egresado poder de alguna forma aportar con algún granito de arena en las distintas actividades que se llevan en la facultad. Como mencionaba Harold, bueno, mi nombre es Diego, llevo varios años en la CMF, partí en la ex SBIF, cuando todavía éramos ex SBIF, y hoy día trabajo particularmente en el área de regulación bancaria. Trabajo en el equipo que le toca desarrollar toda la normativa relacionada a la gestión de riesgo de bancos, particularmente requisitos de solvencia, liquidez, desde la evaluación de impacto hasta la propia generación de la norma.
También realizamos diversos estudios que de alguna forma complementan diversos elementos que hacemos dentro de la institución, que permiten también abordar temas que quizás no se abordan en la norma, pero que también los bancos tienen que desarrollar, y en eso de alguna forma caen estos trabajos que estamos presentando el día de hoy, o que les voy a presentar el día de hoy, que hace poco lo publicamos el año pasado. Más adelante les voy a mencionar dónde está publicado y les puedo dejar también el link. Así que bueno, ese es mi background. También he hecho algunas clases en la facultad en relación con estos temas, y bueno, siempre encantado de poder ayudar y responder las dudas que puedan tener el día de hoy, ya sea hoy o me pueden contactar por LinkedIn u otra eh, medio. Así que la presentación de hoy de alguna forma intenta colocar algunos conceptos relacionados de inteligencia artificial y cómo estos los podemos vincular a la gestión de riesgos financieros. Yo, por lo que hago, tengo una más inercia a la banca, pero de alguna forma todo lo que les voy a comentar el día de hoy es extrapolable a todas las industrias que de alguna forma tienen que ser este tipo de gestión, desde la empresa más eh, tangible a la empresa menos tangible. Entonces, algunos conceptos iniciales para partir con la presentación del día de hoy. Lo primero es entender un poco a qué nos referimos con inteligencia artificial. Pareciera ser que por cómo se ha dado toda esta evolución, pareciera un concepto nuevo, que está bien de moda, pero en realidad es un elemento que está bien estudiado, o es un concepto que es bien antiguo. ¿Ya? O sea, la inteligencia artificial tiene que ver con toda la lógica de nosotros poder enseñarle a una máquina, en este caso computadores por lo general, que aprendan a hacer cosas que nosotros como los humanos haríamos normalmente. Esa es como la definición más clásica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que sus inicios, cuando todavía no habían datos o grandes algoritmos, la inteligencia artificial uno la podía concebir como una resolución de problemas, por ejemplo, sí y no. Pues, pensemos, por ejemplo, en el caso de la detección de un correo que es spam o no. Probablemente al inicio, cuando no habían datos, no habían algoritmos, la programación más clásica era decir, oye, si este correo tiene una palabra gratis, o te ofrezco algo gratis, o cosas de ese estilo, probablemente te lo voy a clasificar como spam y no. Entonces, esa era la forma de hacer inteligencia artificial en su inicio, como más bien programática, de tratar de programar todos los escenarios posibles para solucionar un problema. ¿Ya? Entonces, eso es bien antiguo, o sea, se viene haciendo de los 80 en adelante, cuando los primeros computadores ya empezaban a aparecer y a ser más masivos. Entonces, después de eso aparece también la temática del machine learning, que es un subconjunto de inteligencia artificial. Y aquí básicamente la diferencia, o al ser un subconjunto, sigue resolviendo problemas que humanos resolverían habitualmente, pero la gracia es que el Machine Learning nace con este concepto de que más que yo indicarle reglas para resolver un problema, yo le voy a pasar datos. Y el algoritmo por sí solo, a partir de esos datos, va a aprender a resolver el problema. Entonces, en este caso, siguiendo con este ejemplo del spam, básicamente yo le voy a entregar miles de correos que yo tengo clasificados como spam o no en la anterioridad, y en base a un algoritmo y esa data, el programa por sí solo va a aprender a resolver ese mismo problema. ¿Ya? Y después también hay otro concepto que está anidado también dentro del subconjunto de inteligencia artificial y dentro del conjunto del deep learning, o sea, dentro del machine learning, que es el concepto de deep learning o aprendizaje profundo, que básicamente es también machine learning, salvo que en este caso el algoritmo que yo uso para resolver el problema son redes neuronales, que son estructuras bien complejas que intentan de alguna forma poder sacar más provecho de los datos y aprender relaciones más complejas para el problema que estoy resolviendo. Y dentro de ese subconjunto aparece todo lo que hoy conocemos como inteligencia artificial generativa, que también se apalancan en herramientas de deep learning o redes neuronales, y que la diferencia de estos algoritmos es que no solo responden a un problema en particular que uno pueda programarlo, sino que también son capaces de generar contenido a partir de un requisito o un prompt, que es lo que de alguna forma nosotros vamos a ir estudiando a lo largo de esta clase, qué es lo que significa eso. Entonces, inteligencia artificial como concepto, como para poner los pies en la tierra, es un concepto bien antiguo, o sea, que de alguna forma se ha hecho más popular por diversos elementos que les voy a mostrar en esta presentación, particularmente en esta slide. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que hace que la inteligencia artificial se vuelva un elemento más masivo o más revolucionario? Hay varios elementos que uno podría nombrar, pero aquí yo creo que estos son los tres principales. Primero tiene que ver con la evolución de la cantidad de datos, o sea, todos estos algoritmos se apalancan mucho en la existencia de datos, ¿ya? Y la cantidad de datos que nosotros generamos anualmente es algo que va creciendo siempre de manera exponencial. O
sea, los datos que generamos a través de redes sociales, a través de nuestras compras, a través de nuestros clics que hacemos, etcétera, son todo tipo de elementos que permiten ser insumos para los algoritmos que funcionan el día de hoy. ¿Y cuál es otra característica particular? Que mucha de la data que se genera el día de hoy no solo es algo que va creciendo año a año, sino que también es mucho de tipo no estructurado, ¿ya? Antiguamente uno trabajaba más con la data de tipo una tabla con columnas, esa era la más clásica para hacer una regresión lineal o cualquier otro algoritmo más simple. Hoy nos encontramos con el desafío de tener muchos datos, pero que es de tipo no estructurado, vale decir texto, imagen, etcétera, elementos que no necesariamente están tabulados dentro de una tabla. Otro elemento que también facilita que la inteligencia artificial y todos sus algoritmos se masifiquen es también lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, vale decir, todos estos elementos de capacidad de procesamiento que son también de alguna forma dispositivos que han facilitado que la tecnología hoy esté al alcance de todo. Probablemente los cálculos que hace hoy un computador eran impensados hace un par de años atrás. Y eso obviamente facilita que se puedan hacer algoritmos más complejos, que en poco tiempo yo pueda tener una respuesta de un algoritmo o de una inteligencia artificial respecto a una problemática en particular y eso también no solo tiene que ver con la capacidad de procesamiento, sino que también con los costos. O sea, hoy un computador de mesa puede hacer muchas cosas que en realidad hace mucho, o un par, 10 o 15 años atrás eran impensadas. Entonces, eso también ha hecho que sea más democrático hoy el acceso a la inteligencia artificial y todas sus derivadas. Y finalmente todo lo que tiene que ver con el research o la investigación relacionada a estos temas. Hoy hay mucho investigador trabajando en estas temáticas y la otra gracia es que hay mucha disponibilidad de ese contenido. O sea, hay muchas publicaciones, muchos libros que es gratuito el día de hoy. Muchas veces también uno puede encontrar en páginas que son open source o de libre acceso como Stack Overflow, etcétera, si quiero resolver un problema. Entonces, el conocimiento en sí está bien a disposición para todo el que quiera alguna forma aprender de estos temas, lo que también facilita que sean cada vez más las personas que entiendan de estos conceptos y los puedan aplicar para resolver sus distintas problemáticas. Entonces, en relación con los modelos, este otro concepto que también está harto de moda, que son los modelos grandes de lenguaje o LLM, son los que de alguna forma hoy son los que están bien de moda. Entonces, ¿cuál es la gracia de esos modelos LLM? Que trabajan con texto. Trabajar con texto, que es como lo que se conoce en la literatura como NLP o Natural Language Processing. El trabajar con texto siempre fue una problemática bien compleja, ya que de alguna forma tratar de predecir una palabra de un texto es un elemento que es más complejo que hacerlo respecto a una serie de números, etcétera, o algo similar. Porque la predicción de una palabra o lo que yo necesito decir en relación a un texto es algo que requiere que la máquina o el algoritmo aprenda todo el contexto en el cual está rodeado ese concepto. O sea, no es solo dependiente de las últimas dos o tres palabras en una frase lo que yo tengo que decir en adelante, sino que depende de un contexto que puede ser mucho más extenso. Entonces, en ese sentido, la predicción requiere de que los algoritmos tengan memoria. Y eso se resolvió hace muy poco y por eso de alguna forma irrumpieron los modelos de lenguaje, que fue con este algoritmo que se conoce como Transformer, que lo hizo un grupo que trabajaba en Google, ¿ya? Ese algoritmo de alguna forma lo que incluyó, o la gracia que tiene, es que las palabras, o es que el algoritmo en sí en el fondo tiene un mecanismo de atención que se llama, que en el fondo permite determinar con mayor exactitud la relación de una palabra en relación a todo el contexto que hay dentro de un texto. Entonces esa magia de alguna forma es algo que se irrumpió recién en 2017 y que es en base a la cual se apalancan todos los modelos hoy grandes de lenguaje que conocemos, como puede ser el de OpenAI, DeepSeek hace poco que salió, el Llama de Meta, etcétera. Entonces estos modelos lo único que hacen es predecir la siguiente palabra iterativamente, la mejor siguiente palabra que ellos determinan iterativamente, y eso a través del contexto y mecanismo de atención que tienen estos algoritmos por detrás. Entonces todo este tema, si bien estuvo en desarrollo a partir de 2017, recién irrumpió de manera masiva cuando en 2022 OpenAI lanzó las versiones 3 y 3.5 del modelo GPT. Y básicamente ellos mostraron ahí que ese modelo pareciera casi como un humano respondiendo a distintos tests, incluso mejor en algunos de ellos. Y la gracia que tiene ese modelo que puso a disposición OpenAI es que
el entrenamiento fue en relación a muchos datos, o sea, billones de corpus que la empresa retrajo de la Internet, o sea, mucho texto por detrás para que el modelo aprendiera bien cómo relacionar los conceptos. La escala del modelo también es gigantísima, estamos hablando de billones de parámetros. Y finalmente hay algunos elementos que los investigadores adicionaron por detrás al modelo para que también mejorara el resultado de la red. Y ahí también um, lo que se hizo básicamente fue contratar como a mano de obra un poco barata, quizás es el tema como más ético, en el sentido de que contratar mucha mano de obra barata para que pudiera marcar si es que la predicción de un texto del modelo en relación a lo que se le pedía estaba bien o no. Entonces eso obviamente permite alimentar el modelo con esas respuestas marcadas por un humano para que lo haga también mejor cuando se le pide una predicción. Entonces, el propósito de este modelo OpenAI es que sin un entrenamiento adicional es muy versátil a distintos problemas, a distintas tareas que uno le pueda solicitar. Y para un problema que fuera muy específico, se puede hacer fine tuning. ¿Qué es lo que es hacer fine tuning? En el fondo es tomar el modelo que ya está, agregarle datos de mi problema en particular, eso, hacer un procesamiento adicional que aprenda en el fondo a obtener esa casuística del problema que yo le estoy señalando. Y básicamente yo después lo utilizo para ese propósito particular, que es lo que incluso vamos a hacer, o les voy a mostrar qué fue lo que hicimos en nuestro experimento un poco más adelante. Entonces, eso en relación con los modelos LM, es la otra temática que hay que tener. Entonces, ahora yendo un poco más a los temas que nos convocan el día de hoy, que tienen que ver con los riesgos financieros, la clasificación más tradicional que tienen los riesgos financieros es básicamente tres, que en relación a la banca, por ejemplo, este es el caso bancario que está en el gráfico a la izquierda, los riesgos financieros que enfrentan los bancos o por los cuales se les pide requisitos de capital, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo operacional, particularmente como verán el riesgo más importante para las instituciones financieras, en este caso los bancos, es el riesgo de crédito. Y ahí vamos a definir qué es y cómo se mide y cómo y dónde participan en el fondo los riesgos, o sea, perdón, los productos analíticos que estamos estudiando. Y por otro lado también en la banca, que es la industria en la cual particularmente me toca trabajar más, esta representa más de la mitad, un poco más de la mitad de los activos financieros del sistema financiero chileno supervisado por la CMF y la Superintendencia de Pensiones, de acuerdo a estadísticas de la propia comisión. Entonces el riesgo de crédito, que el que de alguna forma vamos a estudiar en esta aplicación particular, pero lo que de alguna forma quisiera también transmitir es que todo lo que estoy diciendo también es extrapolable a la medición de otros riesgos, gestión de otros riesgos, no solo el de crédito o subelementos que permiten gestionar esos riesgos. Entonces, en relación al riesgo de crédito, uno lo puede definir como la pérdida en la que puede incurrir un banco o una institución que presta dinero, dado que el deudor incumple sus obligaciones en tiempo y forma. ¿Ya? Entonces, si vamos a una visualización de este riesgo, si aquí tenemos, por ejemplo, una institución financiera, esta le va a prestar por lo general dinero a alguna persona que está aquí graficada también en la lámina. Y después lo que ocurre es que el riesgo surge, en este caso el riesgo de crédito surge porque en el fondo el deudor tiene dos decisiones, o sea, no es que tenga dos decisiones, pero eventualmente hay distintos factores que pueden llevar a que el deudor pague o no pague. Entonces, en el caso de que paga, todo bien, ahí el riesgo de crédito no se consumó, por decirlo de alguna forma. Mientras que si no paga, por lo general va a haber alguna acción de cobranza que está representada en este monito como, con una suerte de micrófono, va a haber una suerte de cobranza en la cual la institución va a intentar recobrar la mayor cantidad de lo que no le pagó el deudor originalmente. Y si en el caso de que la cobranza funcione, se recupera una parte, por lo general depende del tipo de préstamo, es cuánto yo recupero, pero por lo general aquí estoy graficando aquí un monto más chiquitito a veces, ahí con los símbolos de dinero más pequeños. Entonces, por lo general, la sección de cobranza nos lleva a algún grado de recuperación, pero dependiendo del tipo de préstamo, el grado de recuperación que voy a tener. Y eso está muy relacionado, por ejemplo, con el nivel de garantías que pueda tener una operación. Por lo general, una operación de crédito hipotecario, en la cual ya en el peor de los casos, si es que no hay una recuperación del deudor del pago de su deuda, el banco en el fondo se la puede embargar y ahí recupera casi todo el préstamo que estaba adeudado. En cambio, por ejemplo, una operación de consumo en la cual por lo general no hay una garantía por detrás, el, el banco por lo general no recupera mucho, es una gestión que es larga porque hay que hacer un juicio civil, etcétera. Entonces, el nivel de colaterales muchas veces define el nivel de recuperación que puede tener una operación de crédito. Entonces, aquí para gestionar el riesgo de crédito hay dos parámetros que son importantes, que son los que de alguna forma
son los que definen el nivel de riesgo de crédito que pueda tener una cartera de crédito. Primero tiene que ver con la probabilidad de incumplimiento, vale decir, con la probabilidad de que el deudor, en un periodo determinado, que por lo general es de 12 meses en forma prospectiva, pague o no pague sus deudas. Entonces, es el primer parámetro que de alguna forma una institución financiera debiera intentar medir para definir cuánto es el riesgo de crédito que tiene una exposición o un crédito. Y el otro parámetro que de alguna forma las instituciones también intentan predecir es lo que se conoce como LGD. ¿Ya? En el fondo, la LGD o Loss Given Default, como se le conoce en la literatura, tiene que ver con la proporción que se pierde dado que el deudor incumplió. ¿Ya? Entonces, si en la LGD 1 significa que yo pierdo el 100% de la deuda que me dejó de pagar el deudor, y si es cero es que recupero completamente el crédito. Entonces, de alguna forma, las instituciones financieras lo que hacen es gestionar el riesgo de crédito a través de estos dos parámetros. O sea, entre mayor PD tenga un deudor, básicamente es más la tasa de interés que le voy a cobrar o eventualmente incluso negarle la operación de crédito si es que está fuera del perfil de riesgo de la institución que está dispuesta a asumir. O también eso también ligado a la LGD, eso me puede también ayudar a saber respecto a qué operaciones yo voy a hacer más gestiones de cobranza dada una gestión, dada la ocurrencia del incumplimiento, probablemente aquellas operaciones en las cuales yo pronostico una LGD menor, voy a hacer donde más voy a poner atención porque eventualmente donde más puedo recuperar. Entonces, lo que hace la dificultad de este problema es que estos dos parámetros son estocásticos, o sea, son desconocidos para la institución que los otorga al momento del otorgamiento de un crédito. Entonces es aquí donde surgen las herramientas analíticas. Las herramientas analíticas, las que se usan particularmente para gestionar este riesgo, intentan predecir el nivel de PD o el nivel de probabilidad del incumplimiento o el nivel del LGD o ambos parámetros dependiendo el contexto en el cual estemos. Entonces es ahí donde entran en rigor las herramientas analíticas que nos pueden ayudar a predecir estos dos parámetros y por lo tanto definir el nivel de riesgo que tiene un crédito y con ello determinar si es que me es o no conveniente como institución darla. Entonces, aquí en particular, respecto a estos dos parámetros que nos ayudan a gestionar el riesgo de crédito, aquí yo les voy a mostrar una aplicación que se llama, la aplicación en el fondo es una aplicación del modelo LLM en la predicción de la probabilidad de incumplimiento. El modelamiento de la probabilidad de incumplimiento a nivel bancario, sobre todo, es un fenómeno que está súper estudiado. O sea, la verdad, hay cientos de papers básicamente utilizando distintos tipos de información, distintos algoritmos y la combinación de ambos. ¿Ya? De hecho, en la normativa bancaria, en el compendio de normas contables, uno puede encontrar los niveles de probabilidad de incumplimiento que a uno le asignan los modelos estándar, por decirlo de alguna forma, o los modelos normativos que tienen que usar los bancos cuando no pueden usar sus propias metodologías internas. De hecho, hace poco un trabajo en el cual me tocó trabajar, valga la redundancia, fue la publicación del modelo estándar de colocaciones de consumo, que en el fondo define la probabilidad de incumplimiento y los given default que tienen las distintas operaciones de consumo dependiendo de las características del deudor. Entonces ahí, por ejemplo, la morosidad siempre es el factor más clave, o sea, en los niveles de morosidad que pueda tener una persona, siempre marcan mucho, están muy correlacionados con el nivel de probabilidad de incumplimiento. Entonces por eso, como que uno escucha, oye, no te atrasí en el sistema porque igual los bancos te ven, etcétera, es porque también hay información consolidada que los bancos ven, etcétera, y que de alguna forma pueden determinar niveles de incumplimiento distintos según ese tipo de comportamiento. Entonces, sin perjuicio de que este tema de la BD es algo que está súper estudiado, a nosotros nos surgió la duda o la interrogante tras la aparición de estos modelos LLM. Primero, ¿cómo podemos usar estos modelos LLM para también predecir probabilidad de incumplimiento? Y si es que eventualmente la utilización de estos modelos LLM es mejor que algún modelo tradicional utilizado en este tipo de experimento, como en la regresión logística y otros algoritmos que son más típicos. Entonces, a la fecha de que nosotros hicimos este documento, la verdad es que no había ninguna publicación académica al respecto. O sea, fuimos como bien innovadores en ese sentido, de poder llevar este tipo de herramienta a una problemática totalmente distinta para la cual había sido originalmente utilizada, que eran los modelos LM, que por lo general lo utilizaban para responder la PAES, pruebas de ese tipo u otro experimento similar, pero no para ver si podían ser capaces de aprender a modelar un comportamiento que en el fondo es binario, o sea, es paga o no paga, ¿ya? Y ahí está la publicación, el nombre del documento, que en el fondo lo hice yo con un profesor también de la facultad, David Díaz,
que lo publicamos el año pasado y ahí está el link por si después lo quisieran también tener. Entonces, ¿cuáles son los datos que utilizamos en este experimento? Como habíamos hecho hace poco el modelo estándar de consumo en la comisión, nosotros teníamos una base de datos que era bien extensa, de casi 17 millones de observaciones en relación a créditos que estaban otorgados entre el 2010 y el 2020. Obviamente la información, cuando hicimos el experimento LLM, como información que sale de la CMF, lo hicimos con información anonimizada y que también estuviera validada de las 21 instituciones financieras que componen el sistema bancario. O sea, hoy hay 17, pero entre todos los años, entre unas que han salido y otras que han entrado, hay 21 instituciones financieras distintas. Entonces, la variable objetivo, la variable que yo quiero modelar con el modelo LLM es si es que el deudor va a incumplir o no en el pago de su crédito, dadas las características que hoy yo conozco del deudor. La medición del incumplimiento siempre es algo prospectivo, o sea, yo con las características que conozco hoy del deudor, defino con el modelo con cuánta probabilidad me va a incumplir o no en un periodo posterior de 12 meses, que es por lo general la regla general con la cual se mide la probabilidad de incumplimiento. ¿Ya? Entonces, esa es mi variable de objetivo. Dadas las características de hoy, es predecir si es que en un periodo posterior de 12 meses va a incumplir o no en el pago de sus créditos. Por lo tanto, una variable que toma uno si es que incumple y cero viceversa. Y las variables con las cuales yo quiero intentar predecir el comportamiento o predecir ese comportamiento fueron variables siempre relacionadas a comportamiento de pago, que es lo que de alguna forma nosotros como CMF tenemos más al alcance. Con comportamiento de pago me refiero a niveles de morosidad en la cartera en la cual estoy evaluando, niveles de morosidad en otros productos, niveles de morosidad en el sistema financiero, si la mora es a 30 días la que tiene, a 90 días, etcétera, niveles de carga financiera, niveles de apalancamiento. Esas son las variables que por lo general nosotros como regulador tenemos más a disposición y también las que por lo general utilizamos para este tipo de problemáticas. Entonces, dicho eso, o sea, teniendo claro cuáles son las variables que voy a observar del deudor y qué es lo que quiero intentar predecir, nosotros usamos los modelos en el fondo LLM o de este tipo de GPT que estaban disponibles para esa fecha, que era el GPT 3.5, el GPT 4.0, el Llama 3, que es en el fondo este modelo de Meta, que la gracia que tiene, que es open source, o sea, sin perjuicio de que es open source, para hacer este tipo de experimento igual hay que tener una máquina más o menos interesante para que pueda correr en tiempo razonable, y algunos benchmark o modelos más tradicionales que se utilizan en este tipo de problemática, como la regresión logística y un modelo que se llama GVM. Entonces realizamos 34 experimentos con distintas configuraciones para de alguna forma poder medir en los distintos escenarios cómo se comportan estos modelos LLM y los tradicionales. Y finalmente señalar que no, de las 16 millones de datos no usamos los 16 millones de datos porque la verdad era muy difícil hacer eso por temas de costo. Hay que considerar que los modelos GPT son modelos que cobran cuando uno hace una llamada al modelo, entonces procesarlo por 16 millones y en los distintos escenarios la verdad es que era inviable. Entonces al final tomamos una muestra de 10.000 observaciones y hicimos lo que se conoce como validación cruzada, que en el fondo es tomar una base de datos y dejar un pedacito para entrenar un modelo y otro pedacito para probar. Y eso se repite 10 veces y por eso se llama tenfold cross validation. Y ahí tomamos de cada muestra, o sea, como lo dividimos en 10, en el fondo tenemos una muestra de 1.000 con la cual nosotros hacemos el modelo y la otra 9.000 vamos probando y eso lo vamos repitiendo 10 veces para ver cuál es el desempeño de cada uno de estos modelos. Entonces, aquí la gracia de este paper, que en el fondo es nosotros, lo difícil que era, como nosotros queremos que el computador nos diga solo si es que va a incumplir o no incumplir, siendo que el LM por lo general está pensado para generar un texto mucho más largo, era cómo yo adaptamos o cómo adaptamos estos modelos para de alguna forma lograr este objetivo, que en el fondo es que a partir de una predicción, de una palabra que me diga que si es default o no default, es un mejor modelo o no en relación a las otras técnicas benchmark. Entonces nosotros lo que hicimos fue diseñar este prompt. En el fondo el prompt es como la pregunta que yo le hago a la inteligencia artificial, en este caso a los modelos LLM, y en base a la cual ellos toman para después generarme una respuesta. Entonces, si se dan cuenta, el prompt tiene la arquitectura que es como bien conocida, bien clásica de un prompt, que en el fondo es primero darle siempre el contexto al modelo LLM. Aquí le estamos diciendo, tú eres un sistema de evaluación, te proveeremos información de los deudores y para cada cliente en el fondo le decimos la información que tenemos y acá le definimos las variables. Además, en algunos experimentos le generamos los shots o le adicionamos los shots, que en el fondo esto se conoce como los ejemplos. En el fondo yo le doy un ejemplo al deudor para que pueda, o sea, perdón, al modelo de otros deudores con esas variables, cómo se han comportado. Y eso se conoce como shots.
Entonces aquí uno le puede dar 5 shots, 10 shots, entonces se conoce como N shots en la literatura respecto a ese tipo de experimentos. Después yo le digo la tarea, entonces dado este contexto, dado estos ejemplos que te doy, si es que aplica o no a veces, porque no siempre le dimos ejemplos y eso era para ver cómo funcionaba con respecto uno al otro, le decimos, ahora predice el estatus de este deudor. Entonces aquí son las variables de 1 al 10, que arriba le dijimos las definiciones de esas variables, y después le decimos finalmente lo que me tiene que arrojar. Esto también es una práctica bien común, que en el fondo decirle damos el formato en un output específico, y eso de alguna forma lo que le permite a uno es procesar después el output de manera masiva, de manera más automática. Entonces nosotros lo que le pedíamos es, por ejemplo, respóndeme ID 100, que en el fondo es el número del deudor para el cual le estoy pidiendo aquí la predicción, y después coma si le estás diciendo que eso es en default o un deudor normal, ¿ya? Entonces en el fondo es la predicción del modelo LLM, ¿ya? Entonces, gracias a este formato, nosotros podíamos de alguna forma capturar fácilmente la predicción de cada uno de esos clientes y lo que señalaba el algoritmo, ¿ya? Entonces, esa fue la primera innovación respecto a este artículo. Y después es cómo yo puedo tomar esa predicción y poder hacer una métrica de desempeño y compararla con otros modelos, ¿ya? Entonces, aquí se nos ocurrió otra gracia, que es que los modelos LLM no solo te dicen la predicción, ¿ya? No solo te dicen el output, en este caso si es normal o en default, sino que también estos modelos tienen la gracia que por detrás te dicen que en el fondo como la probabilidad con la cual dijo el algoritmo esa palabra, o sea, con el fondo con cuán confidente se siente la máquina en este caso con decir que es normal o no. Y eso es un output que te genera la herramienta y que de alguna forma me permite construir un score o un puntaje, ¿ya? Entonces, aquí hicimos la transformación, no entra mucho en la fórmula, pero en el fondo, uno cuando mide estos modelos de predicción de default, uno no lo mide a través de la salida normal o default, uno lo mide a través del score. ¿Qué es lo que espera uno? Que el score o el puntaje sea más elevado para los individuos que efectivamente están en default y sea un score o puntaje más bajo para los individuos que no están en default. Entonces, ese número va siempre entre 1 y 100 por lo general, entre 0 y 1, perdón. Ahí uno lo puede llevar a otra escala si quiere. Y es ese puntaje el que yo espero que me separe bien a los deudores. O sea, que ojalá los deudores que realmente son malos tengan un puntaje muy alto y viceversa. Entonces, nosotros tomamos esa estadística que arroja el modelo, que la arroja por detrás, que uno lo puede requerir a la API de los modelos GPT. Entonces, con ese puntaje de cuán confidente se siente diciendo que es normal o en default, me permite construir un puntaje para ver con cuán confidente se siente diciendo que es en default o no. Y eso es lo que me permite después compararlo con los otros modelos, porque en gracia a eso es lo que se permite también hacer la comparación. Y finalmente, antes de pasar a los resultados y ya para quizás ir concluyendo el trabajo, no solo le pedimos, nosotros no solo evaluamos el desempeño en el fondo de poder si efectivamente el modelo es capaz o no de distinguir entre buenos o malos deudores, ¿ya? Sino que también le pedimos al deudor que nos diera razones, que esto fue un experimento adicional que hicimos en una submuestra de la muestra que ya usamos, que en el fondo nos diera razones de por qué él dice, oye, este cliente es en default, o sea, yo predigo que es en default y le pido al algoritmo que me dé 3 razones de por qué me está diciendo eso, que es lo que de alguna forma está acá. Entonces, el prompt es el mismo, salvo que al final le agregamos esta instrucción que tiene que, en el fondo, adicionar, aquí lo que está en verde, en el fondo lo que le pedimos es adicionar 3 razones en este formato para poder nosotros poder identificar dónde están esas razones que dice, porque puede decir a veces muchas chácharas si es que no está bien ajustado, sobre todo un parámetro que se llama temperatura, que tiene que ver con la alucinación que uno le permita al modelo que tenga. Entonces le pedimos, oye, dame las razones en este formato, entonces pone R1 y descríbeme la razón 1, R2 y la razón 2, etcétera. Entonces le pedimos que nos dé 3 razones para ver por qué está diciendo si uno es o no. Y la gracia de ese experimento es que nosotros le pasamos las razones que nos dio el modelo, se las pasamos a un tercero, que en el fondo era una persona de la industria financiera, pero que ya estaba retirada y que de alguna forma hoy está haciendo labores más de asesoría. Le pasamos ese experimento y lo que le dijimos es, mira, tú tienes un analista que nos dice que este deudor va a estar en default o en pago normal, y las razones que nos da este analista son estas, que en el fondo es el output del LLM. Entonces lo que le pedimos es después
calificar con una nota de 1 a 7, donde uno es malo y 7 es muy bueno, la razón que estaba dando el analista para clasificar a un deudor con relación a las variables, como la persona que le estoy pidiendo esto está viendo las variables del deudor, el estado que se está prediciendo, el estado real y las razones que da el algoritmo, de alguna forma puede hacer esa evaluación completa y poner una nota, por lo tanto, a la calificación o a las razones que da el modelo para definir si un cliente va a estar o no en default. Entonces, ¿cuáles son los principales resultados? ¿Ya? Aquí voy a pasar un poco a los resultados que, bueno, hay muchos más resultados en artículo. Aquí les voy a, de alguna forma, mostrar los principales. ¿Ya? Una cosa que aprendimos con este experimento, aquí de alguna forma no hay mucha ciencia cierta porque son cosas tan nuevas que de alguna forma no son elementos que recién se están aprendiendo respecto a cómo funcionan, sobre todo en problemáticas que quizás no están estudiadas. Entonces, un elemento que aprendimos bastante, que fue bien interesante, es que, por ejemplo, es muy importante considerar el tamaño del chunk. ¿Qué es lo que es el chunk? En el fondo tiene que ver con la cantidad de predicciones que yo le pido que haga el modelo en una sola llamada. Entonces, por ejemplo, en vez de decirle que, en vez de hacerlo un deudor a deudor, aprendimos que era mucho más eficiente decirle al algoritmo, oye, te voy a hacer estos 20 casos y para estos 20 casos dime si tú predices que esto es en default o no para los siguientes periodos. Entonces, eso, por ejemplo, hacer ese pequeño cambio que no solo te ahorra costos, porque de alguna forma no tengo que llamar tantas veces al modelo, sino que también, increíblemente, por motivos que aún estamos investigando por qué es que se comporta así, el modelo mejora levemente el desempeño. ¿Cuál es la medida de desempeño que utilizamos? Es una que se conoce como AUROC, que en el fondo, piénsenlo como una medida que va entre 0 y 1, donde 1 es un modelo perfecto y 0 es un modelo muy malo. Eh, el AUROC por lo general nunca es menor de 50% porque eso es como equivalente a tirar una moneda. El AUROC de tirar una moneda y yo decir si estoy o no deudor debe ser un 50%. Entonces, por lo general, uno tiene que pensar que sobre 70 es un valor mínimo, con lo cual uno podría usar un modelo de PD y un modelo sobre el 80%, por lo general uno lo espera ya tener un rendimiento aceptable para poder usarlo en la gestión. ¿Ya? Eso para que lo tengan solo como los umbrales que uno espera observar de estas cosas. Eso tiene que ver un poco con ese primer hallazgo. El segundo hallazgo tiene que ver en relación a cómo se comporta el modelo LLM en relación a otros modelos. Los otros modelos andan en torno al 80%, 81%, y el modelo LLM logra el mismo desempeño, ¿ya? Entonces, aquí de alguna forma lo que podemos concluir con este resultado es que el modelo LLM, al menos en esta problemática, se asemeja mucho en su desempeño a lo que tienen las herramientas más tradicionales, ya logran resultados muy similares. Pero lo interesante es que para lograr ese rendimiento fue sí o sí necesario hacer fine tuning, que en el fondo es este proceso del cual yo tomo el modelo, le paso datos, los vuelvo a entrenar con esos datos adicionales y con ese modelo entrenado sobre mi data, el modelo es capaz de entregar un resultado razonable. De lo contrario, por más que yo le explique al modelo sin hacer fine tuning, oye, tú eres un agente de riesgo de crédito, le pase los ejemplos, le explique lo más posible, no es capaz de lograr un resultado tan bueno como cuando yo hago fine tuning, pero ese resultado tan bueno tampoco no es lo suficientemente mejor que los otros modelos más tradicionales. Y finalmente, antes de pasar a las conclusiones, tiene que ver con la explicabilidad y la estabilidad. Entonces, yo les mencionaba que un experimento que habíamos realizado tiene que ver con pedirle a un evaluador externo que de alguna forma tome la data real del cliente, tome las razones que está dando el modelo para clasificarlo de una otra manera y la clasificación que hace. Entonces, en esa evaluación, el experto propuso una nota de 5,5, que de alguna forma es una nota que no es perfecta, pero es razonable. Y por lo tanto, y eso, ¿por qué la nota no es perfecta? Es porque a veces el modelo igual se marea, o sea, sí tiende a decir cosas media inconsistentes. Por ejemplo, en una razón te puede decir, el deudor tiene muy buenas garantías cuando en realidad la variable no tiene garantía. No sé, tiende a alucinar en ciertas explicaciones, sobre todo en aquellas donde es más difícil predecir realmente el estado de default o no default. eh, y por lo tanto tiende a veces a ser más inconsistente. Y otro hallazgo que también fue muy importante tiene que ver con la estabilidad. O sea, uno espera que si al modelo yo le pregunto muchas veces lo mismo, que siempre me diga lo mismo, ¿ya? Y eso no es tan trivial de lograr en un modelo LLM porque hay que o sea, hay que tener presente que los modelos LLM de alguna forma están diseñados un poco también para poder alucinar, que en el fondo es como darle algún grado de libertad al modelo para que pueda inventar cosas respecto a lo que yo le estoy preguntando.
Entonces, eso obviamente no es deseable en riesgo de crédito, porque si yo le pregunto a una cosa, espero que siempre me diga lo mismo, o sea, que la evaluación sea consistente a través del tiempo respecto a la misma pregunta. Entonces, eso lo pudimos lograr con estos modelos, eh, pero solo si logramos de alguna forma reducir un parámetro que se llama temperatura. Si ese parámetro de temperatura uno lo lleva a cero, o sea, básicamente uno le quita la lucencia al modelo, es consistente y estable son las predicciones que entrega para un mismo caso. Entonces, algunas conclusiones del experimento antes de pasar a las reflexiones finales bueno, de esta charla que me ha invitado Harold a dar. Entonces, en relación al rendimiento, el modelo LLM alcanza resultados de alguna forma comparables a las técnicas más tradicionales como la regresión logística y el Light GBM, en el caso de riesgo de crédito, con niveles de desempeño cercano al 80%, que es un nivel de alguna forma bueno para un modelo de riesgo de crédito, en este caso de probabilidad de incumplimiento. En relación con la explicabilidad, una gracia que tienen los modelos LM, o la gracia que de alguna forma uno puede extrapolar y que de alguna forma se podría explotar, es que permiten generar implicaciones que son interpretables. ¿Qué es lo que pasa? Que los algoritmos tradicionales, hay algunos algoritmos que son complejos, que básicamente es difícil entender a priori por qué un algoritmo te está diciendo A o B. Y ahí uno tiene que recurrir por lo general a técnicas que son bien complementarias, como los chat values, cosas así, que son elementos que permiten entender la caja negra de cada modelo. Mientras que en este caso el modelo LLM, sin perjuicio de que a veces tiende a ser medio inconsistente, uno le puede preguntar directamente por qué me está diciendo algo y eso es fácil de interpretar y entender. ¿Ya? Ese es un elemento que quizás también es destacable en relación a la utilización de este modelo. Desde el punto de vista regulatorio, bueno, en lo cual me desempeño yo, este estudio de alguna forma permite profundizar y abrir la conversación sobre el uso de esta herramienta en la gestión de riesgo, particularmente riesgo de crédito, sin embargo, hay que destacar que la utilización de metodologías internas, vale decir que los bancos pueden usar sus propias metodologías para medir estos parámetros y por lo tanto gestionar sus riesgos a partir de sus propias mediciones, es algo que todavía está en etapas muy tempranas. O sea, los bancos todavía no tienen desarrollo, o sea, tienen desarrolladas metodologías internas, pero no hay bancos que todavía lo usen, al menos para temas de probabilidad de incumplimiento y gestión de riesgo de crédito. No hay todavía bancos que hayan presentado modelos y que por lo tanto sean aprobados por la comisión, eh, porque de alguna forma en el caso de la banca, para poder usar su metodología interna, tienen que ser modelos que estén aprobados en la comisión. O sea, en la gestión del riesgo de crédito y la forma en cómo lo hacen es un elemento que es súper crítico en la industria bancaria y por lo tanto es por ello que se revisan las metodologías antes de que ellos las utilicen. Y es un elemento que todavía la banca está muy en pañales, o sea que todavía no lo han hecho y que por eso probablemente la utilización de esta herramienta, que son todavía mucho más complejas, es algo que eventualmente es algo que está mucho más lejano aún, sin perjuicio de que siempre pueden ser complementarias para ayudar en este tipo de tareas. Entonces, en relación con las limitaciones del estudio, obviamente hay limitaciones, se basa en datos prepandemia, un tipo particular de crédito, quizá habría que probar con más datos, si es que eso se mantiene a un comportamiento post pandemia, que fue bien atípico el comportamiento de la pandemia en el caso del incumplimiento u otro tipo de crédito, probar en otros mercados y probar quizá otras alternativas un elemento que quizá uno quisiera omitir es el tema del fine tuning, porque el tema del fine tuning fue caro, o sea, fue caro hacerlo con OpenAI, gastamos, no sé, $300 en este experimento, con una base que es bien chiquitita, que eran 10.000 observaciones, y en el caso de hacer el fine tuning con estos modelos open source o gratuitos, igual tuvimos que recurrir a que, en este caso, el otro investigador tenía una buena máquina y eso lo viabilizó, de lo contrario no era un experimento viable. Y en relación con las aplicaciones prácticas, uno obviamente puede visualizar que con este tipo de herramientas uno podría quizás, si es que obviamente evolucionan, se eliminan este tipo de inconsistencias y eventualmente mejoran su rendimiento en relación a otras prácticas, uno podría pensar quizás en herramienta complementaria para que ayudaran a los clientes a entender por qué se le está evaluando de una manera u otra, etcétera. Un elemento importante que nosotros vemos que el modelo LLM, que en este caso hicimos acá, nosotros le estábamos dando variables numéricas para que entendiera como contexto, o sea, para que pudiera decir si un cliente va a aprender, o sea, si un cliente va a hacer incumplimiento o no. Obviamente, como los modelos LM están pensados en una lógica más de texto,
uno esperaría que los modelos del LLM, y esta es la reflexión final del trabajo, funcionaran bien en la medida que uno también le pasara ese tipo de información, o sea, tipo de data más no estructurada, no sé, algún tipo de evaluación, por ejemplo, en el caso de empresas, si por ejemplo yo tengo la reseña del presidente de la entidad, una reseña incluso de la compañía, del negocio, de los clientes, los proveedores, etcétera, si hubiera una reseña más escrita y eso quizás lo sumara a las variables numéricas que estoy acá evaluando, podría ser quizá un súper buen experimento donde quizá el LM probablemente por lejos le va a ganar a otras porque incluir ese tipo de data no estructurada, mal estructurada en otro tipo de algoritmo es casi algo imposible en otro tipo de algoritmo. Entonces, con esta slide cierro la presentación y bueno, damos paso quizá a unos minutitos de conversación, preguntas que puedan tener. Entonces, el ejercicio que hicimos acá, obviamente, es bien replicable a diferentes tópicos de riesgos de crédito. O sea, piensen que hay muchas cosas que son cero o uno, o un valor intermedio incluso, en relación con la gestión de riesgos financieros. No sé, está el riesgo de prepago, que en el fondo son los riesgos que asumen las entidades cuando dan préstamos y el riesgo de que el cliente te pague antes la obligación de crédito eh, de lo estipulado contractualmente. O sea, ese es un riesgo y que se llama que se conoce como riesgo de prepago. ¿Por qué un riesgo? Porque por lo generalmente eso ocurre cuando las tasas de interés son bajas. Entonces, probablemente yo ese mismo crédito lo voy a tener que volver a colocar en el mercado a una tasa más baja y a la institución obviamente eso no le afecta las utilidades que pueda tener. También los éxitos que puedan tener una acción de renegociación, o sea, cuando el banco da una renegociación, uno espera que sea un fenómeno que ayude al cliente a tener un mejor comportamiento de pago y que no vuelva a caer en situaciones de morosidad o similar, temas de fraude, temas de admisión, de rescate de depósito anticipado, entre muchos otros elementos que están relacionados a riesgos financieros. O sea, aquí la cantidad de temas que uno podría de alguna forma extrapolar lo que hicimos acá es infinita en relación a distintos elementos que componen la distinta gestión de riesgos. Entonces, como les mencionaba, la CMF, o sea, los bancos todavía tienen la industria local tiene muchos desafíos aún en lograr adoptar metodologías internas. Desde ese sentido, y un poco para complementar lo que les señalaba en la slide anterior, la CMF en su plan de regulación lo que está haciendo es trabajando en un proyecto normativo donde eventualmente se van a corregir algunos requisitos que se le piden a los bancos hoy para que puedan usar sus métodos internos en función de lo que de alguna forma se ha levantado con la industria y con lo que también con las mejores prácticas internacionales, que es lo que nosotros siempre tratamos de alguna forma de emular. Entonces, en estos aspectos que son más regulados, donde la comisión tiene un rol más preponderante en requerir requisitos para que puedan usar sus métodos internos, es eventual que la industria también pueda avanzar en cosas más básicas antes de pensar quizás en una aplicación modelo LLM, como por ejemplo la integración de data, el desarrollo de capacidades técnicas, tanto en lo tecnológico como en lo humano, la validación de datos, que siempre es un temón, o sea... Uno acá, la gracia nosotros la CMF es que tenemos data que nos llega todos los meses y que está validada por distintos mecanismos, pero el trabajo de datos es un trabajo que es súper esencial y probablemente donde más tiempo se gasta cuando uno hace este tipo de experimentos de alguna forma para asegurar que es data de buena calidad y que de alguna forma permite tomar decisiones robustas a lo largo del tiempo. O sea, eso es clave, sobre todo para estos elementos que son más regulados en nuestro caso. Y en relación con la aplicación de estas técnicas más sofisticadas, como el experimento acá, obviamente hay muchos desafíos, no solo con los que mencionaba anteriormente con la propia industria, sino que también el usar estas técnicas también genera desafíos adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con la dependencia de proveedores externos. O sea, ahí el manejo, o sea, por ejemplo, si yo me apalanco la tecnología PNAE, ¿cómo manejo ese riesgo de que esta cosa no vaya a cambiar o me la quiten de un día a otro, que lo bajen, etcétera? Los temas de seguridad de la información, que también son clave, cómo me aseguro que la información que yo estoy traspasando no tenga un mal uso, etcétera. También contratar capital humano competente, o sea, sin perjuicio de que hoy hay harta información disponible y cualquiera que de alguna forma tenga el interés de meterse, se puede meter en estos temas, no es tanto el capital humano disponible a veces tan específico o que también entienda del negocio y entienda también de la tecnología, quizás ese tipo de perfil también es más escaso en la industria. En fin, la variedad de desafíos que abren el uso de esta tecnología también es importante tenerlo presente antes de alguna forma casarse con ella o de ir de frente a ella. Y finalmente, como reflexión final, por más que aquí estemos analizando un experimento que es bien sobre una tecnología bien de moda y bien compleja, no siempre lo tan de moda es lo tan efectivo. O sea, siempre menos es más. Aquí, por ejemplo, yo les mostraba que en esta aplicación particular
el benchmark tradicional, la regresión logística, que es el modelo como más comúnmente utilizado, sigue siendo tan bueno como el LLM en predecir el riesgo de crédito, sin perjuicio de que quizás complementarlo con otra información cambiaría la historia, pero obviando ese escenario, acá se muestra que menos es más. Hay mucho para que estas cosas funcionen, para que estas cosas analíticas funcionen, uno lo que siempre tiene que tratar de conectar es el objetivo de negocio con la tecnología, cómo esas cosas conversan y cómo eso yo lo comunico. O sea, me ha tocado a mí a veces presentar elementos y he visto que uno tiene que tratar de ser lo más simple posible, con pera y manzana, ojalá, respecto a cómo lo hace, cómo funciona la herramienta y los resultados que entregan para que así de alguna forma eso pueda terminar en un proyecto bien terminado. Y con eso, Harold, termino la presentación. Le agradezco el tiempo, la paciencia que puedan tener. Espero me hayan entendido lo que se acaba de presentar. Y por favor, si es que hay alguna pregunta, bienvenida sea. Muchas gracias, profesor. Eh, Estamos muy contentos por el tiempo que nos brindó y que les brindó, sobre todo a nuestros participantes. Así que ya comenzamos con la ronda de preguntas. Solo decirles que las cámaras están activas si desean encenderlas y los micrófonos también, por si desean hacer sus preguntas. Y mientras tanto voy a leer las preguntas del chat. También quiero decirles que el profesor Harold, el director del programa, por temas personales se tuvo que retirar antes, así que por eso ya no se encuentra conectado. Acá Aaron Álamo nos dice, bueno, nos saluda y dice, tengo poco conocimiento de la inteligencia artificial, pero quisiera saber cómo la inteligencia artificial eh, puede predecir a partir de ciertos parámetros y cómo los aplica para cada deudor diferente o cómo hace que el modelo pueda buscar información respecto a un deudor. Ya, en relación con esa pregunta, hay que pensarlo como en dos contextos. Uno es como el contexto sin fine-tuning, que en el fondo es tomar el modelo GPT literal, abrir la página del chat OpenAI y decirle, oye, mira, tengo esta información, tengo estas características, y dime si es que tú crees que va a estar o no en default. ¿Cómo lo hace el modelo por detrás? Bueno, es un proceso bien complejo. Básicamente lo que hace es transformar ese texto en números a través de transformación, etcétera. Y lo que va a tratar de hacer es, lo que va a hacer el modelo es, en función de lo que aprendió cuando se entrenó, o sea, pensar que el modelo OpenAI está entrenado sobre millones y millones de textos, probablemente ha entendido que morosidad es algo que está relacionado más al incumplimiento, garantía menos relacionada al incumplimiento, etcétera. Entonces, en base a esa lógica de alguna forma utilizar lo que ha aprendido a través de parámetros de matemática que por detrás ocurre, el modelo es capaz de finalmente llegar a una predicción, en este caso, del incumplimiento o de no el incumplimiento. En el otro caso, en el cual yo hago fine tuning, que en el fondo es pasarle yo antes al modelo datos míos y yo lo programo para que aprenda a trabajar en ese contexto, el modelo va a ser algo muy similar, salvo que tiene la experiencia y que eso se almacenó en parámetros internos, en parámetros numéricos, y que tiene la experiencia, por lo tanto, de saber conectar mejor conceptos, en este caso de incumplimiento, con conceptos relacionados a características de cliente, como puede ser la morosidad, garantía u otro. Eso es bien así en tratarlo de explicarlo sencillo, pero en el fondo hay como harta matemática detrás de cómo ocurren estas cosas. Los textos se transforman a números, de ahí viajan por una red que va pasando por distintas etapas hasta llegar a una predicción final. Ese es como así tratando de explicarlo bien sencillo. Entonces, si es para que Deodot es diferente o no, obviamente cuando nosotros hicimos el experimento ahí les comentaba que nosotros aprendimos que pedirle al modelo que haga 20 predicciones de una más que hacer una a una era mucho más eficiente, no solo en costos, sino que también de desempeño, que son elementos que también fuimos aprendiendo con el experimento, más que preguntarle caso a caso. No sé si respondimos a la pregunta, Aaron. Hola Diego, hola Leonardo, muchas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Diego, mire, yo lo estoy pensando más que todo como en la empresa y cómo es aplicado esto a negocios en particular, donde tú tienes una cartera de clientes Ujú. y que tú puedas estimar, ya mira, de toda mi cartera de clientes, qué riesgo de cada cliente en específico tengo del no pago o de que caiga en default cada uno de ellos, que puede ser por características completamente distintas, dependiendo del tipo de cliente y la industria, como lo vayamos segmentando. Entonces, no sé, ¿cómo hago para aplicar esto a una empresa en particular?
O sea, yo creo que la primera pregunta ahí es ver si tú tienes datos antes de, o sea, si tú ya tienes datos históricos para saber o sea, del pasado, valga la redundancia, si es que tú tienes variables colectadas de esos clientes y, y el comportamiento de pago que han tenido. Si es que Claro, tú porque, tuvieras ¿ah? sí. No, sí, sigue, disculpa. Es que si tú tuvieras esa información, tú lo que le puedes decir al algoritmo, en este caso a la aplicación que estoy hablando aquí en particular, tú le puedes decir al algoritmo, mira, yo tengo estos 1000 casos, estos clientes se caracterizan de esta manera y han tenido este comportamiento. Tú eso se lo puedes decir, literalmente escribir, y finalmente tú le puedes decir, ya, y dada esta historia que te estoy contando, es ahora dime cómo se comportarán estos clientes en función de las variables que te estoy entregando acá. Pero obviamente esa variable que tú le estás dando del conocimiento, de ejemplo, tienen que conversar con las variables que tú después le estás pidiendo en el contexto para que te lo prediga. O sea, si le estoy dando, si le estoy dando en el ejemplo, por ejemplo, variables de los tipos de garantías, tú después también tienes que preguntar en función de las garantías para tu predicción que estás tratando de hacer del nuevo cliente, del caso que tú desconoces de cómo se va a comportar. ¿Me explico? Claro, porque yo conozco de mis clientes, puedo conocer cómo ha sido su comportamiento de pago. ¿Ya? Claro. Pero puede haber condiciones externas del mercado que pueden hacer que estos clientes tengan un giro completamente distinto. No sé, el tipo de cambio, de repente, alguna política de algún país en específico, si estoy tratando con un cliente del extranjero, no sé, una industria que sufra algún problema, eso podría de repente dar un giro completamente en la cartera, mi cartera de clientes. O sea, no sé si eso también lo podría adaptar o son como, lo hace automáticamente o como que yo tengo que ir alimentando este algoritmo de alguna manera con estos datos, como ir actualizándolos. O sea, ahí idealmente siempre tratar de estandarizar un poco la información por más diversa que sea. O sea, por ejemplo, lo que tú me dices, no sé, agregar quizá una parte que diga en el contexto, este cliente tiene este mercado y describirlo. O sea, y así para cada uno de los clientes y así como también para la predicción que tú estás ahí tratando de realizar. Quizá otras variables, no sé, otra variable que se llame nivel de exposición a tipo de cambio. Aquí tú la puedes categorizar alta, baja, etcétera, en tu base de datos, con la cual tú le vas a dar de ejemplo, y lo mismo para el cliente que tú puedes hacer. O sea, entre más estandarizado y entre más trabajo de variables tú puedas hacer, mejor después va a funcionar, para que de alguna forma siempre le des el mismo contexto. Y lo mismo en el caso de la pregunta sobre lo cual tú estás preguntando. Ojalá siempre esas cosas conversen, porque si no, el contexto tiene alguna forma de conversar con lo cual tú estás solicitando, como que ese es el mensaje. ¿Ya? Y después, al yo introducir clientes nuevos, los va a analizar en base a la estadística que yo tenía de los clientes anteriores, de alguna manera. Claro, claro, sí. Ya, Va a aprender genial. un patrón en el fondo. Claro, eso. Muchas gracias, Diego. Gracias, No, de Leonardo. nada. Mira, yo tengo una consulta. ¿Me Ujú. escucha? Adelante, ¿Sí? Mira, Yanni. a lo mejor estoy fuera totalmente de contexto. A mí en particular me toca trabajar entregando informes al directorio. Entonces manejo mucha información y me cuesta encontrar, hacer más efectivo como el análisis, los riesgos que conlleva, cómo se invierten las plata, el capital de trabajo. Entonces a mí hace tiempo me viene rondando. Quizás no tenga que ver ahora con su cátedra, pero sí este magíster va a entregar herramientas como para, en forma más rápida, ir analizando todo el aspecto de la empresa, no tan solo los clientes, sino distintas inversiones, el activo fijo, no sé, la respuesta a los proveedores. Mira, por ahí me he enterado mucho de programas, por ejemplo, puede ser que lo pronuncie mal, que es el Power BI, puede ser, y dejar de usar el Excel, que en realidad es lo que me apoyo hoy día y que en realidad ya eso ya está como quedando en el pasado. Entonces mi pregunta puntual es, ¿el magíster va a entregar talleres, herramientas para, como muchos datos tabulados, la mayoría, va a entregar como una herramienta necesaria para tomar decisiones y análisis rápido? ¿Me expliqué bien? Sí, ¿Aló? sí, sí.
te Ah, explicaste. Bueno, mira, la verdad, Janet, yo no te puedo ayudar no, mucho con esa pregunta porque claro. no soy parte del cuerpo académico del magíster, pero Ah, yo me ok. imagino que por la introducción que hizo Harold, Ujú, yo creo que sí se van a, esos tópicos sí se tocan. Ahora, en relación a las problemáticas que tú planteas de, por ejemplo, no sé, tomar una memoria de una empresa y con ello generar un reporte, eso hoy se puede hacer de manera bien fácil con IA, o sea, que detecte... ah, claro. Para este lado yo también igual me siento como esperanzada. Y también he visto el plan de estudio y claro, hay análisis de datos, pero bajo mi punto de vista y la experiencia que he tenido en otros diplomados, no sé qué tan tanto se abordará el IA, por ejemplo, o si van a haber talleres o cursos de ayudantía. No, eso se ve la verdad yo te lanzo la pregunta a ti, pero a lo mejor no es la persona más adecuada para contestarla, Janet, pero lo vi como mira, relacionados. en el chat te dejé el correo del director académico de Harold ¿Ya? Contreras. Tú le Ujú, puedes escribir, hacer todas las preguntas que estimes conveniente y él con mucho gusto te va a responder todo eso que tienes en mente y que está ujú. relacionado con el programa de Magíster. De Ah, todas espectacular. formas, mañana igual vamos a enviar la grabación de la charla y te vamos a Ujú. dejar contactada con la ejecutiva que ella también puede hacer ese puente. Pero aprovecha que te estoy dando el correo y le puedes escribir directamente al director y él sin ningún problema te responde. Ya, voy a tomar al tiro el correo entonces del chat. Muchas Sí. gracias. No, Muy gracias a buena ti por la disposición. pregunta. Le damos el Gracias. pase a Leonardo Rivera. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, primero que todo agradecer ahí a Diego por la presentación súper interesante. La verdad que igual yo había visto un poquito tu presentación anteriormente, porque también en el traje la CMF anteriormente, y creo que lo habías comentado. Y uno de los temas y las dudas que me surge ahora como al volver a ver tu presentación, es el tema del riesgo de sobreajuste que pueden tener estos modelos y, y también como el tema de caja negra que tienen como los modelos de inteligencia artificial que hoy día como que regulatoriamente no estaría permitido como utilizarlo a priori. Ahí también paso como una segunda pregunta que la quiero anexar después de esta, es como cómo la CMF igual va a trabajar este tema como, o está avanzando para incluir estas nuevas metodologías de modelamiento para construir modelos de riesgo de crédito, ya sea de riesgo financiero, operacionales. ¿Cómo están, lo van a considerar, tienen planteado considerarlo dentro de alguna nueva normativa? Y porque lo que he estado viendo es que como que en estricto rigor, no sé, como que también se ha enfocado mucho en el uso de las metodologías estándar, entonces como que creo que es como algo contradictorio el tema de incentivar el uso de las metodologías estándar para el cálculo de provisiones, por ejemplo, y como que eso mismo desincentiva un poco la necesidad de uso de modelos propios. Sí, Esa es mi pregunta. sí, bueno, hola Leonardo, aprovecho de saludarte tan... Es Leonardo Rivera de la CMF, sí, o sea, de la ex Sí, CMF. exacto, sí, que ahora estoy en KPMG. Sí, Ya, sí. Mira, respecto a tu pregunta, bueno, primero quizás hacer el disclaimer, no, aquí yo no estoy hablando en nombre de la comisión, estoy hablando solo como no, Diego claro. Pérez, entonces no me puedo hacer mucho cargo de ese tipo de preguntas, siendo bien transparente. Pero sí te puedo contar lo que es público. Bueno, en relación con la adopción de las metodologías, bueno, tienen ese desafío que son de caja negra, o sea, no es trivial incorporarlas sobre todo en aspectos que son más regulados. En la normativa de modelos internos, que es la que está hoy día y en la que eventualmente siempre va a estar, que siempre es el requisito de la integración en la gestión. Y la integración en la gestión de alguna forma involucra poder explicar los resultados del modelo y con ello gestionar el riesgo que se está gestionando, valga la redundancia. O sea, si estoy estimando una PD,
y con esa PD estoy haciendo una decisión de riesgo de crédito y yo debiese poder transmitir y explicar por qué estoy tomando esa decisión, para que haya una integración concreta del modelo al negocio, que es uno de los requisitos que pide la normativa de bancos. Ahora, entonces, claro, eso no es trivial avanzar con tecnologías tan avanzadas como esta, sobre todo el LLM, que como vimos, sin perjuicio de que entrega una explicación, no siempre es la precisa. Y por otro lado, los modelos más tipo GBM, ese tipo de cosas, para poder explicarlo hay que agregarle cosas, o sea, como el chat values, etcétera. Ahora, la normativa jamás prescribe el modelo que tienen que usar. No es que tengan que usar la regresión logística para esto, la regresión lineal para esto, no. La normativa en ese sentido es libre, pero lo que usted, o sea, lo que la industria tiene que garantizar es que haya una correcta integración en gestión y eso obviamente se logra con la explicabilidad entre los inputs y outputs de un modelo, ¿ya? Entonces, ahí obviamente es el desafío de la industria, cómo lo logra. Y respecto a la segunda pregunta, que es con relacionado más a qué es lo que se está haciendo en la CMF, bueno, ahí lo que te puedo comentar es lo que está en el plan de regulación, está publicado en la Comisión para el Mercado Financiero y que tiene que ver con el proyecto normativo de redefinición de los criterios para el uso de metodología interna. Tenemos claro que la metodología estándar ya están, ya de alguna forma ya definen un piso mínimo prudencial para provisiones y capital. Y nosotros, la verdad, esperamos que los bancos puedan avanzar en eso y en eso de alguna forma estamos trabajando para que los nuevos requisitos sean más ad hoc a la industria local y a los desafíos que presenta la industria. Eso es lo que te puedo transmitir, Leo, respecto a eso. Ya, súper. O sea, como que se supone que esa nueva normativa debería tener un mayor incentivo para adoptar metodologías propias. Sí, o sea, por eso surge, o sea, con esa necesidad. Ya, súper. Muchas gracias, Diego. No, gracias a ti. Acá tenemos otras dos preguntas. Em, Ana María nos pregunta si conoce sobre herramientas de inteligencia artificial para la administración de riesgos de mercado y liquidez. Sí, o sea, es que la administración, en este caso de riesgos de mercado, riesgos de tasa, yo diría quizás que el primer consejo, bueno, es que depende mucho de la industria. Aquí, perdón, el sesgo bancario, pero por ejemplo, en el caso bancario, nosotros le decimos a la industria cómo tiene que medir esos riesgos y por lo tanto, por lo general, la administración del riesgo se basa en el fondo en el movimiento de esos parámetros. O sea, hay no sé, tiene que ver, por ejemplo, el riesgo de tasa de interés del libro de banca, que en el fondo en el fondo es cuánto puede perder uno en patrimonio por las variaciones de la tasa de interés de las exposiciones que están de los créditos. Eso es como así en sencillo. Entonces nosotros le pedimos medirlo de una forma y por lo general las instituciones lo que hacen es gestionarlo según la forma en que pedimos que se lo midan, sin prejuicio de que también pueden hacer herramientas propias. O sea, por ejemplo, el caso del prepago. Hay distintos algoritmos para predecir algo que es 1 o 0. Aquí vimos el caso del LLM, hay regresión logística, la ITPM. En fin, hay muchos algoritmos que puede uno usar detrás. O sea, eh, pero yo siempre de alguna forma recomendaría partir un poco respecto a cómo dependiendo de la industria obviamente, respecto a cómo se mide, qué es lo que regulatoriamente se pide, porque eso siempre va a ser la primera forma de gestionarlo, o sea, a través de esos requisitos que puedan haber en cada caso. Y acá tenemos la última pregunta, yo creo que ya en virtud del Ujú. tiempo, esta pregunta la hace Cristian San Martín, si se podría utilizar el LLM para asistente en línea de las entidades financieras, ya que al parecer las respuestas que se dan son muy limitadas. O sea, o sea, no hay ninguna restricción desde el punto de vista regulatorio para ese tipo de cosas, porque eso ya tiene que ver un poco más la relación banco-usuario y eso es más en función del modelo de negocio de cada entidad. Y nosotros entendemos que ya lo están adoptando, o sea, ya hay entidades que están avanzando en ese sentido. O sea, yo sé que a veces el bot de una empresa pareciera como bien rudimentario, mientras que hay bots de otro tipo de empresas que son mucho más sofisticados, y eso obviamente de esa empresa más sofisticada hay un LLM detrás. O sea, los chats cada día son más, parecieran más humanos, y eso obviamente está detrás de un modelo LLM por lo general. Un asistente en línea está con un modelo LLM. Entonces, en ese sentido, no hay una restricción y probablemente todos van a avanzar para allá en la medida que se vean que eventualmente genera mejores interacciones y mejores experiencias de usuario ese tipo de
de técnica. Perfecto. Bueno, para ya ir cerrando esta sesión, solo recordarles que entre mañana o el lunes les vamos a estar enviando la grabación de esta charla informativa y además vamos a poder compartirles información sobre la exposición y va a estar a nombre de Sandra Redón para que más o menos identifiquen a la persona de admisión quien les va a contactar. Profesor, no sé si quiere dar algunas palabras de cierre. No, no, solo agradecer quizás la instancia. Siempre se puede siempre es grato, como decía al inicio, poder ayudar en las iniciativas que está haciendo la universidad. Y por favor, cualquier duda que no hayan podido resolver hoy día, no tengo ni un tema en que me contacten por LinkedIn para que podamos seguir conversando. Yo la verdad feliz poder aportar con mi granito de arena para que todos puedan seguir aprendiendo estos temas que la verdad son muy interesantes y que nos invitan a estar ahí alerta porque todos los días van cambiando. Así que muchas gracias y que tengan una excelente noche. Muchas gracias a ti, Diego, y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos verlos muy pronto en nuestra próxima actividad. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, que tengan buen descanso.